Dentro de nuestro viaje al centro de la piel, nosotros empezaremos por la epidermis. La epidermis posee epitelio escamoso estratificado y se encuentra formada principalmente por dos tipos de células, los cuales son los queratinocitos y las células dendríticas. Los 5 estratos de la epidermis son el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y finalmente la capa basal o también llamada estrato basal. Para empezar, vamos a hablar un poco de los queratinocitos. Los queratinocitos son aproximadamente el 80% de las células presentes en la epidermis y son derivados del ectodermo. Estos deben pasar por un proceso de diferenciación llamado queratinización, la cual veremos mucho más adelante para finalmente llegar a ser queratina en la parte más externa de nuestra piel. Para la capa basal, la cual también se conoce como estrato germinativo, podemos ver que existen queratinocitos, los cuales más adelante pasarán por un proceso de queratinización. Estos deben subir lentamente hacia la capa más externa de la piel para finalmente convertirse en queratina. Las células que se encuentran en esta capa tienen un ciclo celular bastante lento debido a que deben madurar más adelante. Estas células disponen de 28 días para llegar hacia la capa más externa de la piel y convertirse en queratina. 14 días les toma llegar al estrato córneo y otros 14 llegar a la última estrato en el que deben estar. La siguiente capa es llamada estrato espinoso o también estrato escamoso. Esta capa posee un grosor de 5 a 10 células y posee células las cuales tienen gránulos que contienen glicoproteínas, glicolípidos y fosfolípidos. Adicionalmente se encuentran unidas mediante uniones GAP que les unen entre otras células epidermales. La última capa que posee células vivas es el estrato granular. Esto se debe a que cuando los queratinocitos llegan a su último estadio, estos mueren para únicamente ser queratina. Estas células serán las responsables de una síntesis y modificación de las proteínas que están envueltas en la queratinización mucho más adelante. Posee un grosor de 1 a 3 células. Este estrato suele poseer gránulos de queratoyelina, los cuales se encargan de la producción de queratina suave. El estrato lúcido suele ser más visto como un estrato de transición, donde las células pasan de la vida hacia la muerte. En la capa córnea se encuentran los corneocitos, los cuales proveen de protección mecánica a nuestra piel. Suelen ser células largas, delgadas y poliédricas. Las células de Langerhans también son conocidos como los macrófagos de la piel. Estas se encuentran envueltas en una variedad de respuestas de las células T o linfocitos T. Estas constituyen del 2 al 8% de todas las células epidérmicas. La piel se encuentra vascularizada en la hipodermis. Esta se encuentra vascularizada por dos plexos, el plexo subpapilar, o también llamado superficial, y el plexo profundo. Esta se encuentra en la parte más profunda de la piel, como su nombre mismo lo dice. Del mismo modo se encuentra inervada por los corpúsculos de Meissner, los cuales se encuentran en la papila dérmica, y los corpúsculos de Pacini, los cuales se encargan de las sensaciones de presión y están localizadas en la parte más profunda de la dermis. La piel humana se deriva de dos tejidos embrionarios, el ectodermo y el mesodermo. El tejido epidérmico se encuentra derivado del ectodermo embrionario, la dermis y el tejido subcutáneo del mesodermo embrionario. Aproximadamente a las 4 semanas de la concepción, una capa de ectodermo se presenta, la cual va a ser rodeada por una capa más delgada de mesodermo. Después de 2 semanas, el ectodermo se ha separado en dos diferentes componentes, el peridermo y una capa basal. A las 8 semanas de la concepción, la epidermis se ha desarrollado en 3 capas separadas, el peridermo, una capa intermedia y la capa basal. Del neuroectodermo saldrán a las 7 semanas los melanocitos, los cuales próximamente se convertirán en melanoblastos. Del ectodermo secundario estarán los queratinocitos que van hacia la dermis. A la 7ª o 9ª semana se desarrollará el folículo piloso, además de la glándula sebácea y la glándula apócrina. Del mesodermo se desarrollarán las células de Langerhans a partir de la semana 14, la dermis y la hipodermis. Dentro de la dermis veremos que se va a desarrollar el fibroblasto, las fibras colágenas y elásticas y los vasos sanguíneos. De la hipodermis se desarrollarán los adipocitos. A continuación vamos a ver lesiones elementales, las cuales se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas lesiones que aparecen en tejido sano y se clasifican en aquellas de contenido sólido y contenido líquido.
Dentro del contenido sólido tenemos las pápulas, las cuales deben ser mayores a 1 centímetro y se encuentran en la dermis. Pueden ser consideradas como ampollas pequeñas. Los nódulos ocuparán la hipodermis y se encuentran bien delimitados. Son palpables y realmente visibles. La goma es la licuefacción de la piel. Son heridas que aparecen como si fuesen máculas, las cuales próximamente se ulceran. Tenemos las máculas, las cuales comúnmente son llamadas como manchas en la piel y son mayores a 1 centímetro generalmente. Estas suelen encontrarse en la epidermis. Dentro de aquellas de contenido líquido tenemos las vesículas, las cuales se encontrarán bajo la dermis, son menores a 1 centímetro. Ampollas, las cuales generalmente aparecen en quemaduras y se encuentran llenas de líquido. Las pústulas, que comúnmente son llamadas como acné, se dan alrededor de un folículo piloso o una glándula sebácea, y los quistes, los cuales poseen material semisólidos, no son muy palpables e igual se encuentran bien localizados. Lesiones secundarias son aquellas que se presentan sobre piel que ya ha sido previamente dañada o expuesta. Tenemos dentro de estas las escamas, las cuales son la descamación de la capa más externa de la piel, es decir, la epidermis, las escaras, donde tenemos tejido desvitalizado, ulceración, donde perdemos la epidermis, muchas veces llega hasta la dermis o hipodermis, la esclerosis, la cual es una condición donde el tejido conectivo empieza a hacerse rígido y la persona no puede moverse, y las cicatrices, las cuales aparecen sobre la piel como tejido fibroso. El proceso de queratinización es el encargado de renovar nuestra protección epidérmica a través de un proceso de diferenciación celular y apoptosis ascendente que dura un total de 28 días. Este inicia en la capa basal, en donde una sola hilera, de las cuales solo el 10% son células madre, entran en diferentes procesos del ciclo celular, entrando en diferenciación aquellas que suben a capas superiores para formar la capa córnea. En G0 o hibernación, aquellas que se quedarán retenidas en esta capa hasta tener un estímulo de agresión tisular para reparar. Y en S, en mitosis, las células madres encargadas de renovar la piel continuamente. Superior a esta, la capa espinosa, conformada de 5 a 10 hileras, abundante en desmosomas, que da la característica espinosa en microscopía, la cual presenta también otro tipo de moléculas de adherencia celular, como los GAPs, occludens y sonula de adherens. Superior a esto tenemos la capa granulosa, que presenta gránulos de queratoyalina, la cual contiene profilagrina, conformada por el aminoácido histidina, la cual dará posteriormente el complejo filagrina-queratina, y los cuerpos laminares de Otland, la cual contiene glucosfingolípidos, las cuales formará el espacio intercornocitario en la capa córnea, que nos provee impermeabilidad. En la capa córnea se caracteriza por tener células muertas anucleadas sin organelas, en el cual tenemos completo el complejo filagrina-queratina. Los desmosomas son estructuras proteicas de unión entre células formadas por dos placas desmosómicas hechas de desmoplaquina y placoglobina, caderinas, que van a ser las encargadas de unir a las anteriores, y los tonofilamentos, que parten de las placas desmosómicas hacia las células. Existen diferentes tipos de desmosomas dependiendo de la zona, como en la capa córnea, los corneodesmosomas, los desmosomas propiamente dicho en la capa basal, espinosa y granulosa, y hemidesmosomas, uniendo la capa basal con la membrana basal. La célula de Langerhans es una célula inmunológica móvil en la epidermis, que cumple una función de centinela cutáneo, tiene una vida media de 15 días de manera general y de 2 a 3 días en mucosas respiratorias, siendo aquí su mayor concentración. Se encarga de la presentación de antígenos de los linfocitos TCD4 a través del complejo mayor de histocompatibilidad 2, con características únicas, siendo estas los únicos células inmunológicas suprabasales. La clasificación inmunológica de las reacciones alérgicas o hipersensibilidades está en 4 grupos, donde las 3 primeras van a estar mediadas por linfocitos B a través de inmunoglobulinas. Dependiendo de dónde estas actúen, tendremos diferentes patologías. Los tipo 4, divididos en 4 tipos A, B, C y D, están mediados por citoquinas producidos por las mismas, los cuales actuarán en diferentes líneas celulares, las cuales de igual manera actuarán en diferentes lugares del cuerpo. La hipersensibilidad tipo 4, dermatitis de contacto alérgica, inicia cuando el antígeno entra en contacto con la célula de Langerhans, la cual migrará en un primer viaje de 15 días hacia el ganglio.
Este presentará el antígeno a los linfocitos T, generando T helper 1, T helper 2, que regresarán a la piel a la zona de agresión. Esto generará esponjiosis, exudación, vesículas, reparación y descamación. En caso de una cronicidad de la condición, existe una liquenificación de la piel. La hipersensibilidad tipo 1 es a nivel sistémico, ya que el antígeno ingresa a través de inyección o ingesta, lo cual será detectado por los linfocitos B, generando inmunoglobulina E, la cual actuará en mastocitos liberando la histamina. La histamina generará una vasodilatación con eritema y aumento de permeabilidad vascular con edema, generando un abón cuando es en caso de urticaria y puede llegar incluso a shock anafiláctico. Bueno, el melanocito tiene origen en la cresta neural como melanoblasto que va a dirigirse hacia la peridermis, es decir, la capa basal inicial, y ya sentado en esta se llama melanocito. Durante su migración puede quedarse atrapado en la dermis y dar origen a la denominada mancha mongólica o el neo de pigmentación, ¿no? Gris, que son lunares profundos, ya que no hubo una transferencia de melanina hacia la epidermis. Siguiendo, el melanocito representa el 5% de las células epidérmicas. Cada melanocito puede transferir melanina de 35 a 40 queratinocitos. Este está ubicado en la capa basal de la epidermis. La melanina ya cuando llega a la capa córnea realiza una capa, ¿no? Para proteger, ¿no? Como fotoprotector natural, ya que impide la llegada de los rayos ultravioleta y teniendo un efecto reflejo sobre el mismo. Ahora, la distribución de estos específicamente es en las zonas más expuestas, es decir, la cara. En el abdomen no vamos a encontrar tal disposición, sin embargo hay una excepción, que es los genitales, ya que hay abundancia de estos aquí, pero no hay no recibe tanto sol. Su distribución no es homogénea como tal en todo el tegumento. La pérdida de estos representa un 10% de los mismos cada 10 años. Esto puede ser comprobable en una persona de tercera edad que tiene canas y poca capacidad de producir melasma, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos, que es el secretorio, que va a ser el que transfiere la melanina al queratinocito, que ya ubicado en la epidermis, y el continente, que solo la va a contener, es decir, no va a haber transferencia ya que no posee dendritas, ¿no? Esto va a ser podemos encontrar algunos en la retina, en la dermis, en las leptomeninges, en el mesenterio y en el tracto uvial. El melanocito tiene organelas citoplasmáticas, ¿no? Que llamamos melanosomas, donde estos van a ser encargados de la fabricación de melanina a través de dos fases. Una va a ser dentro del melanocito, donde el melanosoma va a melanizarse, ¿no? Y luego de este se va a transportar a través de las dendritas hacia el queratinocito. Una vez ya en el queratinocito hay una degradación de este melanosoma y va a dar origen al polvo melánico, que va a ser encargado de cubrir el núcleo del ADN para evitar mutaciones, o sea, para evitar futuras mutaciones de tipo benigno y maligno, ¿no? Ocasionado por los rayos ultravioletas. Como dije, los de tipo benigno vendrían a ser los queratinocitos, que vendrían a ser los carcinomas, vasocelular y espinocelular. Y en el caso de tumores en los melanocitos sería el melanoma, que es el más agresivo por su aumentado índice de metástasis. Vamos a encontrar dos tipos de melanina, la eumelanina, que es fotoprotectora, y la feomelanina, ¿no? Que es fotoagresora, debido a que esto va a ser reflejada en las personas pelirrojas, ¿no? Que tienen más susceptibilidad a padecer un cáncer de piel. La melanización es realizada, ¿no? De origen a la fenilalanina, ¿no? Que es un aminoácido esencial, hasta llegar a la melanina como tal, más cisteína, que genera la eumelanina, a través de enzimas, ¿no? Que atraviesan su proceso, como la fenilalanina hidroxilasa, la tirosinasa y la dopaquinona, ¿no? Entonces, una ausencia de estos podrían generar patologías como la fenilcetonuria y el albinismo. En la fotoprotección tenemos que tener en cuenta que las radiaciones solares, ¿no? Están ubicadas a través del espectro electromagnético, ¿no? El 40% de la luz visible, ¿no? Es luz visible, el 50% es luz infrarroja y el 10% es luz ultravioleta. Entonces tenemos que los rayos ultravioletas, ¿no? La radiación ultravioleta, cada rayo es medido a través de su longitud de onda. Entonces podemos encontrar tres tipos, rayos ultravioleta A, B y C. También encontramos la infrarroja y la luz visible, ¿no? La radiación ultravioleta A se caracteriza por ser una onda larga, una longitud de onda larga, y tiene energía baja. Por lo tanto, causa menos cáncer y afecta
solamente a los fibroblastos, sin embargo es acumulativa, ¿no? Se dará un exceso de esto, se generará un envejecimiento prematuro, arrugas, elastosis solar y manchas. La radiación ultravioleta B es una longitud de onda corta, ¿no? Esta llega a la epidermis, no atraviesa la dermis, es una energía alta, causa quemaduras solares, afecta directamente a los queratinocitos, células de Langerhans y melanocitos. La radiación ultravioleta C es ultracorta, es una energía muy alta, sin embargo, si llegara a tocar la piel daría cáncer. Sin embargo, esta es retenida a través de la capa de ozono, ¿no? Según esto vamos a dar cuenta que cada uno tiene su longitud de onda y causa los efectos ya mencionados. Según los tipos de piel, según su fototipo, es decir, su reacción frente a los rayos ultravioletas, podremos destacar hasta 6 tipos, ¿no? En el cuadro pueden ver la clasificación de los mismos, ¿no? Según el tipo de raza, ¿no? Asociándolos, ¿no? Los castaños, los morenos, los mediterráneos, los rubios, los pelirrojos, asociándolos con su susceptibilidad ante estos rayos solares. Luego encontramos los cromóforos, que es toda molécula que tenga la capacidad de reaccionar frente a la luz ultravioleta, ¿no? Pasando de un estado de reposo a un estado de excitación, ¿no? Pueden ser endógenos, que son los fisiológicos, y los fotosensibilizadores, que estamos hablando de ya bronceadores, cítricos, retinol, cremas antiarrugas, etc. Entonces en los endógenos vamos a encontrar propios de la piel, ¿no? Encontramos lípidos, encontramos la melanina como tal, ¿no? Que tiene un efecto, ¿no? Estimulante, por ejemplo, los lípidos, ¿no? Encontramos que un fotoproducto de esto podría ser la provitamina D3, ¿no? El fotoproducto es esencial en los cromóforos, siempre van a tener un fotoproducto. Entonces en el caso de los lípidos, que es el 7 de hidrocolesterol, va a formar vitamina D3, en el caso de la melanina va a formar un bronceado, ya que esta al recibir la luz ultravioleta se oxida y se vuelve más oscura. Como pueden ver en el gráfico, no vemos la estimulación de los rayos ultravioletas con los cromóforos endógenos, en este caso la melanina, en la cual se va a oxidar y va a formar el bronceado. Vemos que puede causar esto en la epidermis, podría ser pigmentación, descamación, en la dermis vendría a ser vasodilatación, alteración de fibroblastos, muerte de células de Langerhans, ya que en el caso de radiación ultravioleta B hay una interacción dañina directa entre estas. También encontramos la dosis eritematosa mínima, que es el tiempo mínimo en que una persona necesita de exposición a estos rayos para ponerse roja, ¿no? Varían según su fototipo, asociado con su raza. Esto puede destacar como 10 minutos, puede causar, ¿no? Puede resultar en 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos, ¿no? El factor de protección solar, está asociado con la multiplicación de la dosis eritematosa mínima con el factor de protección solar, que a veces viene marcado en este caso, los cromóforos, un tipo de cromóforo, ¿no? Que vendría a ser los fotoprotectores, ¿no? El bloqueador. Entonces, según esta suma podremos destacar la duración de tal. Sin embargo, esto no es de todo creíble, ya que debido a la exposición, sudoración y excipientes, esta va a ir poco a poco no siendo tan efectiva, apartándose de la superficie de la piel. Por lo tanto, lo recomendado es una aplicación de 3 a 4 horas. Gracias. Bueno, entonces encontramos la membrana basal o unión dermoepidérmica, que es una estructura laminal que fundamentalmente va a dividir la dermis de la epidermis, ¿no? No contiene células como tal, sino estructuras proteicas, que son las glucoproteínas, colágenos, integrinas, lamininas y proteoglicanos. Las funciones fundamentales en sí son sostén, división, andamiaje estructural, separación, como ya dije, permeabilidad para permitir el intercambio de sustancias y la cicatrización, ya que interviene en la reparación tisular porque está compuesta fundamentalmente de colágeno. Luego encontramos las capas que la componen. La primera capa, la lámina lúcida, que se conecta directamente a la epidermis y fundamentalmente caracterizada por las estructuras de los semidesmosomas, contenedores de colágeno de tipo 17, con placas y tonofilamentos que son verticales. Estos filamentos van a servir de anclaje a la lámina densa. La lámina densa, por otro lado, tiene lamininas en forma de panal y están formados por colágeno tipo 4 y laminina tipo 5, ¿no? Es más compacta que la anterior. Por lo tanto su nombre, ¿no? Luego está la sublámina densa, que esta va a contener fundamentalmente fibrillas de anclaje, se conecta a los colágenos de la dermis papilar y se compone principalmente de colágeno tipo 7.
Bueno, las células de Merkel son células neuroendocrinas de la piel. Su origen está en discusión. Pueden ser de la cresta neural o de las células epidérmicas multipotentes durante la embriogénesis. Su localización es en la capa basal de la epidermis, como folículos pilosebáceos, glándulas sudoríparas y mucosas epiteliales. Las células de Merkel expresan marcadores del sistema neuroendocrino, además de que forman complejos con terminaciones nerviosas, siendo mecanorreceptores táctiles de adaptación lenta. En cuanto al carcinoma trabecular, es considerado una proliferación maligna de las células de Merkel. La dermis se interpone entre la epidermis y la grasa subcutánea. La epidermis es avascular, depende de la dermis, ricamente vascularizada para su nutrición. La dermis está diferenciada por células, fibras y sustancia fundamental amorfa. En cuanto a las células, encontramos el fibroblasto, que es la célula fundamental que sintetiza todos los otros componentes del tejido conectivo. El citoesqueleto está constituido por filamentos intermedios o bimentina y ocasionalmente microtúbulos. Los fibroblastos activos fabrican junto con las células endoteliales de los vasos la fibronectina, importante para la adhesión celular. Los fibroblastos inactivos se encuentran en tejido conectivo maduro y se los conoce como fibrocitos. Después, las fibras de tejido conectivo existen de dos tipos, colágenas y elásticas. Las colágenos son gruesas, largas, no ramificadas, formadas por colágeno. El colágeno es una proteína estructural formada por 3 cadenas de alfa de polipéptidos, formando una especie de triple hélice. Estas cadenas polipeptídicas están formadas por aminoácidos como glicina, prolina y lisina, además de que necesitan una cantidad crítica de hidroxiprolina para estabilizar la conformación de la triple hélice. Encontramos diferentes tipos de colágeno, como el colágeno tipo 1 que se encuentra en dermis reticular, el colágeno tipo 3 que se encuentra en la dermis papilar, el colágeno tipo 4 y 5 que se encuentra en la lámina densa, el colágeno 7 que se encuentra en la sublámina densa y el colágeno tipo 17 que forma parte de la estructura de los semidesmosomas. Después continuamos con las fibras elásticas. Son finas de 1 a 3 micrómetros de diámetro, muy ramificadas y entrelazadas. Su particular configuración está destinada a conferir elasticidad a la piel para que pueda volver a su estado original. Las fibras elásticas están compuestas por elastina y un complejo glucoproteico microfibrilar. En microscopía óptica podemos observar fibras oxitalán, elaunina y elásticas. Continuamos con la elastina, que es similar al colágeno, pero difiere en la relativa riqueza de valina y alanina por la presencia de uniones transversales covalentes de desmosina e isodesmosina y además por tener un 1% de hidroxiprolina. La degradación de la elastina se da por la enzima elastasa. Después, la sustancia fundamental amorfa es capaz de almacenar una gran cantidad de agua, hasta 1000 veces su propio volumen, manteniendo el balance homeostático de electrolitos y agua. Funciona como humectante y lubricante entre las redes de fibras colágenas y elásticas. Después, las alteraciones dérmicas. Tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, que es el aumento en la elasticidad de tejido conectivo. La esclerodermia, que es la acumulación de colágeno, o sea que se engruesa. Síndrome de Marfan es la disminución de los depósitos de elastina y una fragmentación de fibras elásticas. Después la aranodactilia, que son extremidades largas y dedos largos. Después la cutis laxa, que es una piel sin rigidez. Después el pseudosantoma, que son pápulas de coloración pardo amarillentas. La elastosis solar, que son arrugas. Y la mucopolisacaridosis, que son acumulaciones de glucosaminoglucanos. En cuanto a las glándulas, vamos a tener de 3 tipos. Las écrinas, que son secretoras de sudor, que están formadas por agua y electrolitos. Las glándulas apócrinas, que son responsables del olor característico en zonas como axilas y órganos sexuales. Y glándulas sebáceas, que secretan una sustancia aceitosa llamada sebo, que está hecho por triglicéridos, esteres de cera, escualenos y metabolitos de células productoras de grasa. El pelo y folículo piloso. El folículo piloso empieza a desarrollarse a partir de la 8ª y 12ª semana de gestación como placomas o condensaciones epidérmicas de la piel fetal. Aparecen de forma irregular inicialmente en cejas, mentón y labio superior y se van extendiendo de manera caudal y ventralmente en oleadas. A partir del segundo trimestre, el bulbo piloso y las células epiteliales periféricas se separan de las células centrales, formando una vaina reticular externa. La vaina reticular externa es un epitelio de la epidermis con el que se continúa el folículo en su parte posterior.
Todo folículo se encuentra rodeado por una membrana vítrea. La densidad máxima de folículos pilosos se observa en el cuero cabelludo y va disminuyendo de manera paulatina a medida que aumenta la edad. El desarrollo del pelo está controlado por una red compleja de activación secuencial e inactivación de mecanismos tanto autocrinos, paracrinos y endocrinos. Al conjunto de glándulas sebáceas, el músculo erector del pelo y folículo piloso. Esta contiene células epiteliales y mesenquimatosas dispuestas en múltiples capas que comprenden alrededor de 20 diferentes tipos celulares que van a aparecer y desaparecer según la fase del ciclo o el estímulo hormonal presente. ¿Sí? En el caso de la anatomía, podemos dividir de manera segmentaria el folículo piloso en una porción superior e inferior, donde la inferior constará del bulbo capilar, acompañado de la matriz celular, melanocitos y papila dérmica, mientras que la superior se encontrará tanto el istmo como el infundíbulo. La unidad folicular se caracteriza por poseer folículos pilosos que emergen del cuero cabelludo en pequeños grupos. Los folículos pilosos terminales corresponden al cabello fácilmente visible que cubre el cuero cabelludo, axilas y el área genital. Los vellos verdaderos son mucho más cortos que los folículos terminales y tendrán una longitud aproximadamente de 1 centímetro y estarán presentes en toda la superficie corporal a excepción de las palmas, plantas y labios. Los folículos pilosos miniaturizados corresponden a los folículos terminales que se han hecho diminutos por efecto de los andrógenos, mientras que los folículos pilosos intermedios se van a caracterizar por tener una longitud intermedia entre los vellos verdaderos y los folículos pilosos terminales. En la siguiente diapositiva podemos observar tanto la unidad folicular, que es la imagen que se encuentra en la región superior izquierda, al vello verdadero, que se encuentra en la región central, a los folículos intermedios, que es la fotografía que se encuentra en color azul en la región inferior, y a los folículos miniaturizados, que es la imagen que se encuentra en el extremo inferior izquierdo. El tallo piloso se va a caracterizar por poseer las siguientes capas: una corteza, una cutícula y una médula. La corteza es la capa más central e inconsistente en el ser humano. La médula es la capa más gruesa y responsable de la fortaleza y el color del pelo, mientras que la cutícula constituye la parte más externa del tallo piloso y es la responsable de una buena resistencia del cuero cabelludo. El ciclo del pelo se caracteriza por poseer una fase anógena, que es la fase más larga de crecimiento activo, que dura aproximadamente de 2 a 7 años. Corresponde del 80 al 100% de los folículos presentes en ese momento dado y puede resultar cabelleras entre 12 a 80 centímetros de longitud. Es donde existe mayor actividad mitótica, síntesis de melanina y de ADN, mientras que la catágena es donde el segmento inferior del folículo empieza a involucionar de manera gradual debido a la apoptosis masiva del epitelio folicular. Corresponde del 1 al 2% de los folículos presentes en ese momento dado y se caracteriza por no tener actividad mitótica y pigmento melánico. Mientras que la telógena es la fase final de la involución del folículo piloso en su segmento inferior y dura aproximadamente 100 días, correspondiendo a un 10 al 20% del total de los folículos pilosos en ese momento dado. La catágena, cabe recalcar que es la fase más corta, que dura aproximadamente 2 o 3 semanas. La fase telógena se caracteriza por poseer 2 fases más, donde tenemos a la exógena, que es la pérdida de pelo después de la fase telógena, mientras que la xenógena es cuando el folículo piloso permanece vacío. Las uñas aparecen en la cara dorsal de los dedos alrededor de la 8ª y 10ª semana de gestación. Su anatomía se caracteriza por poseer de manera inferior a superior un lecho, una lámina y una matriz, donde la matriz se podrá visualizar tanto un repliegue proximal y una cutícula.
En el caso de la matriz, ya dijimos, se encuentra cubierta y protegida por el repliegue proximal o posterior, la cual aparece en la 10ª semana como una cuña de células basaloides. La cutícula se extiende aproximadamente de 1 a 2 milímetros sobre la lámina, la cual se adhiere íntimamente y protege la entrada de agua, microorganismos, etc. Cabe recalcar que el calcio no es responsable de la dureza de la uña y la uña crece aproximadamente de 0,1 a 0,5 milímetros diarios y 3 milímetros por mes.